Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Fue mi primer libro publicado en Cuba por la editora Política en 1985 y fue el producto de un ciclo de conferencias que ofrecí en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, en La Habana, en el año anterior, 1984, a solicitud del destacadísimo profesor de filosofía, como le gustaba llamarse, Gaspar Jorge García Gayó, que fue un profesor de varias generaciones de cubanos, quien se interesó, desde que yo hice mi primera tesis doctoral sobre Enrique José Varona, en que ofreciera en Cuba un ciclo de conferencias sobre la producción de las ideas filosóficas en Cuba. En este libro traté de hacer un panorama de, primero, la ilustración cubana de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, analizando las ideas filosóficas de José Agustín Caballero, de Félix Varela, el gran pensador y además líder independentista de nuestro pueblo, y de José de la Luz y Caballero. Es el primer análisis que se hace en este libro. Luego le dediqué una síntesis de mi tesis doctoral sobre particularidades del pensamiento positivista de Varona. Y de ahí hice una incursión prematura de las ideas filosóficas durante la primera etapa del periodo del siglo XX cubano y en particular del pensamiento marxista, ¿no? En Cuba, en esa etapa, ¿no? Pero ya en esos años en que yo comenzaba, a mediados de los años 80, a abrir los estudios en la Universidad Central de Las Villas con un grupo de pensamiento filosófico latinoamericano que creamos desde el año 81, 82, con varios jóvenes egresados de la Unión Soviética, de la Universidad de La Habana, de otras universidades cubanas para el estudio de la filosofía en Cuba. Aquí comencé a presentar reflexiones sobre el desarrollo de la filosofía en Cuba en la primera mitad del siglo XX, o sea, antes del triunfo, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero también en este análisis comencé mis primeras incursiones sobre algunos pensadores latinoamericanos como Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roy, Francisco Miró Quesada, que yo comenzaba a estudiar y no conocía personalmente. Después de 1985, el Congreso de Guadalajara Interamericano, los conocía todos y me di cuenta que muchos de mis conceptos sobre ellos no eran muy precisos y no se correspondían realmente, ¿no?, con la realidad. En este libro yo no le dediqué análisis a la obra de pensamiento martiano, porque cuando Gayó me pidió si podía, le dije que no me sentía capaz de hacerlo en aquel momento, pero que le prometía que lo haría porque las ideas filosóficas de Martí obligaban a una reflexión profunda. Quiero decir que este primer libro, como un primer hijo, porque yo creo que los libros son como hijos, ¿no? Los libros hay que concebirlos, hay que gestarlos, hay que darle a luz, hay que promoverlos, hay que cuidarlos, pero también llega un momento en que hasta se te oponen, ¿no? Y por eso como primogénito de mi producción bibliográfica, lo quiero, ¿no?, como cualquiera de mis otros hijos y de mis otros libros. Sí, la epistemología puede ser de alguna utilidad, ¿no?, a un investigador, ¿no?, y a un profesor. Porque a veces, en ocasiones, ¿no?, se le pregunta a investigadores y a profesores, ¿no?, cuáles son las perspectivas epistemológicas, ¿no?, desde las cuales elaboran, ¿no?, sus proyectos o desarrollan sus actividades docentes, ¿no? Y en muchas ocasiones no siempre ofrecen una adecuada respuesta o no tienen mucha claridad, ¿no? Incluso hasta el propio concepto, ¿no?, mismo de epistemología, aunque se utiliza de una forma más o menos, ¿no?, imprecisa. Pero al no sentirse capaces, ¿no?, de argumentar por qué razón, bueno,
se identifican con postura, no sé, constructivista, estructuralista, positivista, pragmatista, bueno, lo que sea. Eso demuestra que realmente tal vez no se percatan, ¿no?, de la importancia que tiene la perspectiva epistemológica y también axiológica, no solamente epistemológica, ¿no?, en cualquier proyecto, ¿no?, de investigación científica, pero también en la actividad pedagógica, en la actividad docente, en el proceso docente educativo, ¿no? Y el hecho de que existan a veces esas falencias, esas imprecisiones, puede dar lugar a errores o a reduccionismos epistemológicos, que es uno de los temas centrales en los cuales abordamos, ¿no?, el primer capítulo de este libro. Debo confesar que este libro surgió de producto de algunos años de trabajo en varias universidades, no solamente de Cuba, sino de México, Venezuela, aquí en Colombia, donde actualmente me encuentro en Bogotá, o incluso en Bolivia, también he impartido algunos de estos cursos, en Perú, en varios países, primero sobre temas, bueno, relacionados con mi objeto de investigación particular, sobre el pensamiento, ¿no?, filosófico y político latinoamericano, pero también cuando he desarrollado... Está expulsando. Así es, compañero. Disculpe, Pablo, disculpe, doctor, se ha bloqueado el audio. Ahora sí. A ver, gracias. A ver. Gracias, bien. Ahora sí. Bien, bien. No, parece que se había automáticamente apagado. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí, se le escucha bien. Bueno, yo le decía que a principios de los años 80, si a mí me hubieran preguntado, bueno, si yo iba a dedicarle alguna atención a estos temas de carácter metodológico, epistemológico, tal vez no hubiera dado una respuesta precisa porque no lo tenía con toda claridad, pero siendo decano de filosofía en Cuba, tuvimos que hacer algunas reflexiones sobre cómo se dirige un grupo de investigación científica, cómo se dirige una tesis de doctorado. Ya yo había dirigido 2 tesis de doctorado de 2 profesores alemanes incluso, y también trabajos de maestría, en fin. Y a partir de aquella experiencia en el año 85, surgió la idea de escribir algo, ¿no?, sobre el tema, cuando luego estuvimos por inicio de los años 90 dando algunos cursos acá en Colombia y en Venezuela, pues me pidieron ya que abordara de una forma más, lo más que pudiera mi experiencia personal, ¿no? Y de ahí surgió la primera edición cubana, que no sé si la pueden ver, es esta, ¿no?, de este libro. Sí, se aprecia bien, se aprecia bien. Bueno, que fue premiado, efectivamente. Yo mismo me sorprendí de que fuera premiado por la Academia de Ciencias, pero cuando los argumentos que dieron los proponentes, que ni siquiera fue de mi universidad, pues era que expresaba mi experiencia como investigador y en qué sentido podía ser útil, ¿no?, esa experiencia. Y un poco eso fue lo que condujo a esto, que está dirigido tanto a los que asesoran una investigación, un trabajo de tesis, doctoral o de maestría, etcétera, o los que coordinan un grupo de investigación, ¿no? Ahora, posteriormente, profundicé un poquito más. Además, yo había sido siempre profesor de filosofía contemporánea. Incluso lo que fui a estudiar a Alemania era precisamente sobre filosofía, ¿no?, alemana. Aunque yo me había decidido desde muy temprano en mi juventud no dedicarme a los estudios de la filosofía clásica alemana, como me habían propuesto, sino al tema del positivismo en América Latina, que fue lo que desarrollé mi primera tesis en la Universidad de Leipzig, del cual después saldría este libro, ¿no?, sobre positivismo y antipositivismo en América Latina, que tiene también varias ediciones en otros países, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, me dediqué a tratar de determinar qué errores se pueden cometer o qué dificultades se le pueden presentar tanto a un investigador como a un profesor, ¿no? Sobre todo porque me encontré muchas veces que algunos me decían, bueno, hay muchas corrientes epistemológicas, pero dígame cuál es la más importante, ¿no?, o cuál es la que yo tengo que aprenderme, ¿no?, con una visión un poco pragmática, ¿no?, de desechar las demás. Y yo siempre les he dicho, mira,
Yo creo que no es correcto así, de manera a priori, decir que hay que orientarse por esta corriente, ¿no? Porque si en la historia de la humanidad han habido distintas perspectivas, ¿no?, epistemológicas en la construcción del saber humano, algunas razones tienen que haber tenido, ¿no?, algunos contenidos nucleicos básicos, ¿no?, cada una de ellas, y no se pueden desechar así, ¿no?, tan fácilmente. Por lo tanto, no me parece prudente, ¿no?, que digamos, ya, esta es la única y la que debe de, y las demás totalmente desechables. Yo creo que un investigador, lo mismo en la ciencia, en la filosofía, que en la actividad docente, tiene que tener una idea, ¿no?, por lo menos, de cuáles han sido las etapas de la evolución del pensamiento científico y filosófico en la historia de la humanidad, y podrá percatarse, si hace ese análisis, primero, que en la evolución histórica de ese pensamiento, primero filosófico en la antigüedad y luego científico en la modernidad, desde que Galileo, Kepler, Copérnico, ¿no?, Newton comienzan la construcción de un pensamiento mucho más particular, esto no ha sido un proceso de sucesión de errores, vamos a partir de ahí, ¿no?, sino todo lo contrario, que ha sido un proceso evolutivo, contradictorio, claro, con errores también, ¿no? Aunque, como dice el epistemólogo francés Alexander Coiré, a veces aprenden más de los errores, ¿no?, que de los éxitos. Pero no es que la historia del pensamiento científico y filosófico sea una simple acumulación de errores, ¿no? Ahora, lo importante es que indudablemente en la evolución de ese pensamiento ha habido un determinado progreso, muy cuestionado por el discurso de corte posmodernista, ¿no?, que se puso de moda a finales de los años 80, ¿no?, y que se cuestionó el humanismo, el cristianismo, el progreso, el socialismo, bueno, en fin, tantas cosas se cuestionaron en el discurso posmoderno. Parece que ya dejamos esa etapa atrás, ¿no?, ya pasamos a una etapa superior. Eso lo analicé en otro libro nuestro que se llama Humanismo, ¿no?, Marxismo y Posmodernidad, también publicado acá en Colombia y en Cuba, ¿no? En México también se publicó por el año 94, ¿no? Entonces, en que criticamos el enfoque posmodernista respecto a el progreso, a la ciencia, a la filosofía, sobre todo al humanismo, porque si algo hemos partido nosotros es que la historia de la filosofía universal ha sido un conflicto permanente, ¿no?, entre posturas humanistas y posturas alienantes. Y en el caso del pensamiento latinoamericano, pues también ha sido estudiado. Y claro, los que deseen profundizar en eso pueden buscar ahí en la página web nuestra, donde desde la Universidad de Georgia en Atlanta se han publicado ya algunos de nuestros libros de manera libre, ¿no?, en Internet. Ahora, yo creo que no resulta sustentable considerar que los pensadores y los científicos de épocas anteriores a la nuestra bueno, hayan producido simplemente ideas absurdas o ideas insustentables, ¿no? Bueno, yo creo, o simplemente errores, ¿no? No me parece, ¿no? E incluso es tan peligroso creer eso, ¿no?, que podría llevar entonces a que digamos, bueno, las generaciones futuras van a pensar lo mismo de nosotros, ¿no?, que todo lo que decimos es falso, o que todo lo que hacemos es erróneo o es improcedente. Y en verdad eso no sucede así. Primero, yo creo que el hecho de que epistemológicamente, ¿no?, asumamos un criterio de que en la ciencia, ¿no?, y lo mismo que en la filosofía, porque para mí la filosofía no es propiamente una ciencia, es otro tipo, ¿no?, de saber, hay una, creo que la única verdad absoluta que existe es que la verdad absoluta no existe. Y digo para la ciencia y para la filosofía. Para otros terrenos de la espiritualidad humana puede que sí, ¿no? Pero en el caso de el hecho de que no existan verdades absolutas, sino contenidos de absolutez en determinados grados de verdades históricas, de verdades relativas, ¿no?, de verdades circunstanciales, y que así se construye, ¿no?, progresivamente, no puede justificar el hecho de entonces llegar a la conclusión de que no existen verdades, ¿no? Como Rudolf Carnap, allá en el Círculo de Viena, le quiso argumentar a Maurice Lick,
diciendo que lo único que existían, siguiendo un poco a Friedrich Nietzsche, son interpretaciones, ¿no? Hiperbolizando la hermenéutica por encima de cualquier presupuesto epistemológico racionalista o racionalista crítico, como diría Popper en aquellos momentos, que también estaba articulado, ¿no?, al Círculo de Viena. La respuesta de Schlick fue brillante, ¿no? Él le dijo, bueno, pero me estás diciendo la verdad de que la verdad no existe, o me estás diciendo una mentira. Y si me estás diciendo la verdad de que la verdad no existe, al menos me estás diciendo una verdad, ¿no? Por lo tanto, la verdad existe. Es decir, que el optimismo epistemológico que embriagaba a este físico judío que lamentablemente fue asesinado en plena conferencia de la Universidad de Viena cuando Hitler tomó el poder, ¿no?, en Austria, y demuestra cómo las ideologías son nefastas, ¿no?, y pueden producir, ¿no?, esas barbaridades, ¿no? Ahora, otro presupuesto importante es que es algo difícil concebir que las teorías científicas y que el conocimiento humano pueda prescindir de los peldaños de conocimiento de generaciones anteriores, ¿no? Y si uno no conoce, digamos, las raíces y los problemas que se plantearon otros investigadores en circunstancias distintas y en países muy diferentes y en momentos históricos, es difícil que nosotros podamos decir, bueno, la propuesta que traemos ahora es superior, es más avanzada, a partir del criterio de que no siempre lo nuevo es superior a lo viejo. Ese es el primer presupuesto que también epistémico, ¿no?, debemos tomar. Ahora, si estamos ante un dilema epistemológico, primero, ¿qué entender por epistemología? Porque yo creo que siempre un profesor, y lo hacemos en nuestra labor docente, ¿no?, cuando comienza una clase, cuando comienza un programa, un sílabo, lo que sea, trata por todos los medios de elaborar un concepto lo más, ¿no?, claro posible y dar su criterio, ¿no?, respecto a el término en particular que va a utilizar, como en este caso, ¿no?, el de epistemología. Y eso es una exigencia didáctica, me parece, ¿no?, fundamental. Primero hay que partir de que ese término, bueno, lógicamente procede del griego, ¿no?, del término episteme, ¿no? Ahora, ese episteme que incluso Aristóteles reconocía que había surgido en el Egipto, ¿no?, porque allá a los sacerdotes les era dado el don del ocio oculto, ¿no?, como decía. Sin embargo, el episteme para los griegos implicaba un proceso de construcción del saber que tenía distintos niveles, ¿no? Primero, el nivel de la opinión común, de la doxa, opinión normal de las personas en la vida cotidiana, ¿no? Luego, el nivel de la techné, que de ahí deriva después la palabra técnica, ¿no?, tecnología, ¿no?, que implica saber hacer las cosas, pero no necesariamente saber las causas que las determinan, ni los procesos mediante los cuales, ¿no?, necesariamente tienen que desarrollarse. Y por último, la teoriqué, que es la forma superior, de ahí viene después teoría, en latín, en que sí se determinan las posibles causas y sí se determinan los métodos y sí se determinan, ¿no?, los procesos. Por lo tanto, ya el vocablo griego de episteme, que luego en latín intentaría ser convertido en scientia, y de ahí, ¿no?, dio lugar entonces a creer que epistemología tendría que ver más con la construcción del saber científico o filosófico, y pues como que en Grecia también existía el gnosos, o sea, el conocimiento, y luego estuvo más de moda la palabra gnoseología, ¿no?, durante mucho tiempo como teoría del conocimiento. Pues algunos han sostenido que es lo mismo, ¿no?, gnoseología que epistemología. Sin embargo, parece que no es tan así. Recuerden que Sócrates, cuando decía solo sé que no sé nada, no lo estaba diciendo en el sentido absoluto, sino que estaba planteando que cuando alguien sabe, al menos lo que no sabe, es sabio, porque tiene que plantearse el conocimiento de lo que no sabe. Por lo tanto, el gnosis, el proceso del conocimiento, implica
ir hacia el enriquecimiento, ¿no?, del saber. Y eso ha dado lugar a que en verdad, por lo menos recuerdo que en esos debates que estuvimos con Mario Bunge allá en Cuba, en un curso que le asistimos en la Academia de Ciencias en el año 1982, cuando fue a Cuba a darnos un curso sobre temas de epistemología, debatíamos mucho con Bunge hasta qué punto, ¿no?, podemos diferenciar la epistemología de la nociología y hasta qué punto en la epistemología pueden entrar elementos axiológicos, ¿no?, e incluso ideológicos, ¿sí?, que pueden afectar, ¿no?, la objetividad científica, ¿no? Bunge, que en su estudio profundo sobre el tema de la ideología nos dio algunas luces para aclararnos que no siempre las ideologías producen imágenes falsas, sino que pueden tener también contenido epistémico, pues al final llegamos a la conclusión que la epistemología se refiere más a la construcción del saber científico, ¿no?, y que se diferencia, ¿no?, de los otros tipos, ¿no?, de construcciones del conocimiento. Ahora, investigando en ese proceso de construcción del saber científico y también, ¿no?, del saber filosófico desde la antigüedad hasta que se constituyen las ciencias modernas, empezamos a observar que en ese proceso tan rico, tan complejo, tan profundo, ¿no?, en primer lugar, el mayor énfasis epistemológico ha estado siempre en el método, ¿no? Y que, por lo tanto, en la ciencia y en la docencia, lo más importante que debemos transmitirle a las nuevas generaciones no es tanto los resultados o los efectos y las funciones como los métodos, ¿no?, los procedimientos mediante los cuales alcanzamos, ¿no?, el conocimiento de la realidad y tratamos de enriquecerla, de transformarla para beneficio de la humanidad. Lo que sucede es que no siempre sucede así, porque lamentablemente el ser humano, primero, no todo lo que produce es cultura. El ser humano produce también excrescencias sociales, diríamos, en un libro que publicamos también hace algún tiempo y está también en internet sobre cultura y educación en tiempos de globalización postmoderna, en que, bueno, definimos que la cultura no es todo lo que produce el ser humano. El ser humano produce elementos alienantes que atentan contra la condición humana. Y a partir de un presupuesto elemental, no existe una naturaleza humana preconcebida, ni buena ni mala. El ser humano, como diría José Martí, en él predomina un ángel y una bestia. Los dos están ahí en una lucha. A través de la educación, ¿no?, y a través de la cultura se puede alcanzar niveles de libertad y de enriquecimiento de la condición humana. Y ese es un proyecto de investigación que hemos dirigido con ayuda de la UNESCO, que está libre en internet, sobre el tema de la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, y llegamos a la conclusión de que la ciencia puede también producir elementos teratológicos, monstruosos, elementos negativos, y por eso Einstein, por ejemplo, se avergonzó del uso que habían hecho, ¿no?, de la energía atómica, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y además esto nos llevó a disentir del criterio de Max Weber, ¿no?, de que el científico debe ser un investigador con neutralidad axiológica. No, en verdad el científico tiene que tener presupuestos éticos, humanistas, ¿no?, de tener conciencia, ¿no?, de sentido de la investigación y de la utilidad que va a tener, ¿no?, la investigación. En el otro libro, Dirección y Asesoría, hacemos énfasis en los parámetros que a nuestro juicio deben caracterizar la selección de un tema, cualquiera de investigación. Y el principal es ese, la utilidad, pero no una utilidad pragmática en el sentido de James, de Peirce o de Dewey. No, 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 no. La utilidad en el sentido en que Kant, en la crítica a la razón práctica, nos plantea cómo cada ser humano debe tomar al ser humano como fin y nunca como medio, ¿no?, para buscar en el Weltbürger, en ese ciudadano del mundo, la realización, ¿no?, de todo proyecto verdaderamente humano en beneficio de la humanidad, pero también de la naturaleza, porque si algo ha tenido la cultura occidental es que más que humanista a veces ha sido antropocéntrica, y ahí viene el serio problema ecológico que estamos confrontando, ¿no?, en la actualidad. Ahora,
Por fortuna, la sabiduría humana ha tratado siempre de buscar una fundamentación racional, lógica, argumentada, ¿no?, a las propuestas de soluciones de conflictos que tiene el ser humano, ¿no?, tanto con la naturaleza como con sus congéneres. Y por lo tanto, la propuesta más adecuada en el orden epistemológico debe estar imbuida por ese profundo humanismo práctico, no un humanismo abstracto, sino un humanismo vinculado a una condición histórica, social, ¿no?, particular, y en función de elevar el ser humano a niveles superiores de humanización, porque el ser humano no es un ser perfecto ni imperfecto, es un ser perfectible, educable, culturizable, ¿no es así? Porque si partimos de un presupuesto erróneo, a mi juicio, de que hay una naturaleza humana preconcebida en que los seres o son buenos o son malos, entonces diría, bueno, pues entonces ¿para qué la familia? ¿Para qué la religión? ¿Para qué la sociedad civil? ¿Para qué no la cultura, las instituciones políticas, jurídicas? No podrían hacer nada porque ya de una forma fatal estarían precondicionados, ¿no?, unos a ser delincuentes, como diría Lombroso y Ferri allá, ¿no?, en el positivismo criminológico, o pues angelitos, que no es la realidad cuando idealizamos, ¿no?, de esa forma. Ahora, una de las tareas principales que creo tiene cualquier investigador en cualquier esfera de la realidad, no ciencias naturales, técnicas, formales, sociales, humanísticas, cualquiera, es prever la posibilidad de cometer errores de reduccionismo epistemológico. Y eso era a lo que más atención nosotros le dedicamos en el primer capítulo de ese libro. Primero, porque toda acción investigativa, ¿no es así?, y toda acción docente implica, en cierta forma, reducir, disminuir, estrechar, simplificar lo complejo, ¿no? Pero en ese proceso se pueden cometer errores. ¿Por qué? Primero, porque puede ser que se desvirtúe la especificidad de la complejidad de la realidad con un proceso de reducción. Y en cierta medida, todo enfoque reduccionista implica una distorsión, ¿no?, o una pequeña deformación, ¿sí?, de la perspectiva en que se aborda la realidad, ¿no? Una investigación cualquiera, un científico, trata de buscar lo más específico, lo más particular en el objeto, ¿no?, que él va a investigar. Pero siempre tiene pretensiones de universalidad, siempre tiene pretensiones de que eso sea válido para otros tiempos y para otras circunstancias, que no sea solamente para ellos. Pero como que la historia de la filosofía y de la ciencia, desde la antigüedad hasta la construcción de la modernidad y en la actualidad, se ha caracterizado por el predominio, ¿no?, o bien de un tipo de filosofía, o bien de un tipo de ciencia, eso ha dado lugar ¿a qué? A algunos errores o percepciones inadecuadas, o algunas distorsiones, ¿no?, de la realidad. Cuando se trata de trasladar, trastocar de una forma inadecuada a otras esferas de la realidad, niveles diferentes, ¿no?, de construcción de la realidad. Ya, por ejemplo, en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en la enciclopedia francesa, empezaron a aparecer intentos de clasificación, ¿no?, de la ciencia por los niveles de generalidad. Primero se hablaba de la astronomía, luego de la física, luego de la química, luego de la biología, hasta que Augusto Comte dijo, bueno, si existe una física, debe existir, no, una física social, y le llamó la sociología, ¿no? Y todos sabemos que hasta esos momentos de principios del siglo XIX, pues hasta ahí llegaba el desarrollo, ¿no?, de la ciencia. Todavía no habían aparecido propiamente las ciencias sociales, que primero se le llamó Geisteswissenschaften, le llamó Dilthey, ¿no?, ciencias del espíritu, no se entendía bien, ¿no? Y como que las ciencias hasta ese momento habían sido eminentemente cuantitativas, ¿no?,
sobre todo de la perspectiva no solamente de Pitágoras por allá, sino de Renato Descartes, fue algo difícil entender que la realidad no es solamente cuantitativa, sino también cualitativa. Y en eso Hegel ayudó mucho, ¿no?, a explicar, ¿no?, las transformaciones de lo cuantitativo en cualitativo y viceversa. Y yo creo que preparó un poco el camino, ¿no?, para el nacimiento de ciencias ya sociales como la antropología, ¿no?, la sociología, la historia, ¿no?, la economía, la psicología, cuyas pretensiones eran más cualitativas que cuantitativas. Pero, lamentablemente, a veces esas hiperbolizaciones pueden conducir también a otros tipos de errores, porque es que la realidad, tanto natural como social, como la naturaleza, también puede ser explicada desde el punto de vista en perspectiva cuantitativo-cualitativa, por su complejidad, por su nivel, ¿no?, de especificidad. Entonces, ante esos errores, ya desde la antigüedad había intenciones de comprensiones holísticas, ¿no? Cuando Aristóteles establecía, ¿no?, la interrelación entre el todo y las partes, ¿no? O cuando Pascal, ¿no?, también lo intentaría, ¿no?, en el Renacimiento, ¿no?, de esa interdependencia, ¿no?, entre la totalidad y la especificidad. Pero en ese proceso también de construcción holística se podrían algunos errores, algunos tipos de reduccionismo, y sobre todo reduccionismo que estarían, por supuesto, condicionados por el proceso de conocimiento de la humanidad desde sus primeros estadios de desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, es evidente que las explicaciones que el hombre primitivo le dio a determinados fenómenos de la naturaleza, como una tormenta, un terremoto, o cualquier fenómeno de la naturaleza, a través de la magia, por ejemplo, que es una relación muy simple, ¿no?, como diría James Fraser, ¿no?, es una forma de reduccionismo, ¿no?, como lo es también el animismo, el fetichismo, cualquier tipo de esas formas prereligiosas, ¿no? Son formas muy simples, ¿no?, de reduccionismo epistémico, sin mucha elaboración teórica, ¿no?, tratando de buscar una explicación en un tótem, en un fetiche, en un animal, en una piedra, en cualquier objeto. Es un proceso, diríamos, de simplificación, ¿no es así? Por lo tanto, habría que buscar allá en los primeros estadios de la evolución del pensamiento humano gérmenes también de simplificación epistémica en la construcción del saber, ¿no?, humano. Esto no quiere decir que haya que excluir o desconocer los saberes ancestrales, ¿no?, de pueblos originarios que hoy en día deben formar parte, y de hecho lo están formando, de la doxa esa que hablaban los griegos, de la opinión común, y que también forma parte, ¿no?, de la sabiduría de la humanidad. Ahora bien, desde que ya comienza a elaborarse el saber filosófico con una racionalidad que no es exclusiva del mundo grecolatino, aunque la palabra sea griega, pero ya Diógenes Laercio lo había aclarado muy bien, que los chinos, los hipnoteos, los caldeos, los judíos, había filosofía, tenían otro término, que no era amor a la sabiduría, como filósofo. Bueno, de acuerdo. Porque es igual que si nosotros pensáramos que porque el término cultura viene del latín, cole, entonces los griegos no tenían concepto de cultura, no, tenían otros términos, paidus, paideia, etc. Entonces, conclusión, no podemos amarrarnos a la cárcel de las palabras, como diría Wittgenstein, ¿no es así? No, cuidado. Una cosa es un término y otra cosa es el contenido conceptual, ¿no?, de cualquier elemento teórico, ¿no? Y por eso no podemos caer en esa cárcel de palabras que a veces algunos han tratado de reducir, ¿no?, la filosofía como si fuera simplemente un análisis del discurso lingüístico. No lo es. La filosofía no es filología. La filosofía profundiza un poco más allá, ¿no?, de las expresiones semióticas o semánticas o pragmáticas, ¿no?, del saber comunicativo, ¿no? Ahora, si nosotros
a grosso modo, y no voy a explicarlos ahora en detalle, porque no hay tiempo, ya más extenso ese primer capítulo, vemos que hay distintas etapas en la evolución de la construcción del saber humano, hasta que se llega, ¿no?, a las ciencias propiamente modernas, en que hay distintos tipos de reduccionismos, ¿no? Por ejemplo, durante la Edad Media, en que todo se subordinó a explicación, ¿no?, religiosa, hay un tipo de perspectiva, ¿no?, teocéntrica. Pero cuando aparece la mecánica y la física mecánica, pues se pensó que todo podía ser explicado a través de la mecánica. Entonces aparece un reduccionismo mecanicista. Bueno, Renato Descartes llegó a decir que el hombre era una especie de reloj con manecillas y cuerpos. Es un tipo de reduccionismo, ¿no? O Jean-Effroy de la Métrie en Francia, que escribe su libro L'Homme Machine, el hombre es una máquina. O sea que durante los siglos XVII, incluso XVIII, prevalece una perspectiva epistemológica mecanicista, ¿no es así? Porque, claro, la mecánica newtoniana era la ciencia, ¿no?, predominante, ¿no? Pero cuando empiezan a aflorar otras perspectivas, como la de Montesquieu, sobre el tema de la influencia del medio geográfico en los pueblos, y empieza el determinismo geográfico, que tenía una base racista, no vamos a negarlo también, ¿no? Pues comenzaron a aparecer algunas perspectivas reduccionistas a todos los fenómenos. Aquí, por ejemplo, en la Nueva Granada, Francisco José de Caldas, uno de los sabios, que, bueno, lamentablemente fue fusilado por Murillo, aquel español en la época de la independencia, escribió un libro sobre la influencia del medio geográfico, ¿no?, en los pueblos. Nadie puede negar, porque ese es el otro problema, ¿no? Primero, nadie puede negar que en el mundo social el factor geográfico juega un papel. No es lo mismo los pueblos ribereños del mar que los pueblos de viven en zonas montañosas, y eso influye en la cosmovisión, en las perspectivas. Pero considerar que el factor geográfico es el único determinante, ¿no?, en la evolución de la sociedad, eso es un tipo de reduccionismo. De la misma forma que en el siglo XIX, cuando toma auge la biología, ¿no?, y la teoría evolucionista de Darwin, hay un tipo de reduccionismo que da lugar al darwinismo social, ¿no?, o social darwinismo, que no quiere decir que siempre implique posturas racistas, pero puede implicar posturas, ¿no?, de corte racista, como se pueden haber dado en Spencer, por ejemplo, allá en Inglaterra, o aquí en América Latina, con, bueno, Arguedas allá en caso de Bolivia, o Sarmiento en el caso de Argentina, que tuvieron posiciones, bueno, de despreciar al indio, de hiperbolizar la presunta raza anglosajona, que no existe tal raza anglosajona. Sin embargo, sería erróneo considerar que el social darwinismo es totalmente infundado. Cuidado, es que el darwinismo social surge en una época de finales del siglo XIX en que la biología, con Pasteur, con Darwin, ¿no?, Lamarck, tenía mucha prestigio, ¿no? Y entonces, lógicamente, a mí me costó mucho trabajo en mi primera tesis doctoral en Leipzig defender la idea de que el darwinismo social tiene también un contenido epistémico de cierto valor, y que es un enfoque sistémico, una comprensión de la realidad, que puede conducir a las tesis racistas de Nietzsche o de Gobineau y de otros. Sí, de acuerdo, pero no siempre sucede así, ¿no? Ahora, hubo otros tipos de reduccionismo cuando se hiperbolizó, por ejemplo, el papel del factor económico, y en eso Marx y Engels cometieron errores que lo reconocieron, ¿no?, cuando trataron de explicar todo, ¿no?, por la economía, ¿no? Y pues luego se dieron cuenta de que no, de que hay muchos factores que inciden. Que el factor económico puede jugar un papel determinante y otros condicionantes de lugar, de acuerdo, ¿no? Hay otros tipos, quiero decirles, de reduccionismo que yo no he estudiado en mis libros, como por ejemplo el psicologista, que se puso de moda a finales del siglo XIX también y principios del siglo XX, en tratar de explicar todo, ¿no?, por la vía de la psicología, ¿no? O el panlogismo analítico lingüístico, que sí lo analizamos, porque sobre todo cuando
toma fuerza primero Saussure y toda la lingüística y todo no dio lugar a que se hiperbolizara todo y se tratara de explicar todo como un fenómeno simplemente, ¿no?, del análisis lingüístico. O cuando aparece la cibernética con Norbert Wiener, nos vamos a encontrar también quien quiere reducir todo, ¿no?, a un problema informático. Eso son formas de reduccionismo, como lo es el estructuralismo, que trata de explicar todo por las estructuras de los procesos, tanto naturales como sociales, hasta del pensamiento, o el funcionalismo, ¿no?, que no solamente se ha desempeñado en la sociología, en la economía, sino también en la pedagogía, en otro tipo, ¿no?, o el constructivismo, o reduccionismo de corte hermenéutico, que los hay de muchos tipos, ¿no?, cuando se trata de hiperbolizar solamente las interpretaciones, lo cual no quiere decir que en la ciencia se desconozca el papel de la interpretación, ¿sí?, y el papel de la comprensión, porque si la ciencia durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII tenía tres elementos que la caracterizaban: descripción, explicación y predicción, a partir del 19, cuando aparecen ciencias formales que se desarrollan un poquito más, y sobre todo las matemáticas, la lógica, etcétera, pero también las ciencias sociales, empezó a jugar un papel la axiología, o sea, los valores, y también la comprensión, porque se dieron cuenta que no todo podía ser explicado, pero sí comprendido. Y el Verstehen de que nos habla Dilthey, ¿no?, o de todas esas otras nuevas teorías, le van a dar a la ciencia otros elementos de carácter hermenéutico, ¿no?, que hoy en día tienen indudablemente mucho valor, sobre todo en el enfoque fenomenológico también, que es otra de las formas en que ha predominado en general las investigaciones, y no solo en las ciencias sociales, también, ¿no?, en las ciencias naturales y técnicas. Ahora, viene la pregunta elemental. Primero, ¿habrán surgido en la evolución del pensamiento humano intentos por evadir esos reduccionismos epistemológicos? Pues yo creía que sí, y los hay. Y ha habido paradigmas dialécticos, holistas, de la complejidad, como Morán ha planteado, o poscoloniales. Son intentos, ¿no?, de romper con esas formas limitadas, ¿no?, de simplificar, ¿no?, la realidad. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Habrá que aprender algo de esos reduccionismos epistemológicos? Yo creo que sí. Primero, ¿por qué? Porque los distintos tipos de reduccionismo epistemológico que se han dado en la historia de la humanidad, al tener antecedentes desde los primeros estadios, ¿no?, de la civilización, y luego en las distintas etapas de la antigüedad, el medioevo, el renacimiento, la modernidad y la contemporaneidad, nos demuestran que el pensamiento humano se ha desarrollado en un proceso contradictorio, dialéctico, diríamos, ¿no?, contestatario, contrahegemónico, ¿no?, de posturas dominantes en un momento que se enfrentan a otras, ¿no es así? Y a veces ha prevalecido la racionalidad como argumento de poder, sobre todo en las filosofías, pero a veces las ideologías, cuyo poder no son los argumentos, sino al revés, los argumentos son el poder. El que tenga el poder comunicativo, el poder militar, el poder económico, etcétera, imponen, han afectado el elemento epistemológico, ¿no? Entonces, el hecho de que en un momento determinado las ciencias naturales hayan tenido un predominio mayor, ¿no?, la física, la biología, o la matemática, como ciencias formales, etcétera, en un momento ha dado lugar a que, al tener tanto prestigio y tanto reconocimiento, quieran expandir su área de influencia hacia otros niveles de la realidad. Y ahí es donde se han producido algunos errores. Pero siempre ha habido alguna explicación, alguna justificación, ¿no?, de por qué eso se ha producido. O sea, que no es un problema arbitrario. Es que ha habido algunas, ¿no?, razones que han movido a esos tipos de reduccionismo. Y yo creo que un investigador
Y un profesor en la actualidad, cuando va a explicar su asignatura, su programa, su disciplina, su profesión, tiene siempre que tener presente la posibilidad de que la realidad no puede ser explicada de manera disciplinar como a veces, ¿no? Yo siempre he pensado que en el siglo XXVI, por allá, los estudiantes van a entrar a la universidad no a estudiar una carrera, un programa, no, sino un problema. Y van a recibir formación de distintas. Pero estamos empezando el siglo XXI y todavía existe una disciplina. Pero aún así, ya desde el siglo XX se ha tratado con enfoques intermúltiples, yo diría más importante, transdisciplinares, ¿no? Para la construcción del saber científico. Máxime cuando todos sabemos que la verdadera investigación científica no se puede desarrollar de manera individual, sino en grupos, de manera social, por sus fuentes, por su organización y por su sentido y función. Por lo tanto, es imprescindible, ¿no?, la transdisciplinariedad, ¿no?, en el conocimiento, y es una de las antídotos posibles, ¿no?, contra los reduccionismos epistemológicos. Pero por otra parte, habría que pensar, bueno, es que ya esos son los reduccionismos que han habido y ya no van a haber más. Yo diría que en el ser humano siempre ha tenido prejuicios, como diría Hobbes, ¿no? O ídolos falsos, o falsos ídolos, o obstáculos, como diría Francis Bacon, ¿no? Y los sigue teniendo, y los tendrá siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a tener perspectivas sesgadas de la realidad. Y a veces presupuestos axiológicos, éticos, ideológicos pueden permear. Pero ahí es donde el científico tiene que tratar de romper con esos marcos, ¿no? Y tratar por un momento de ser lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible, digo. No es que sea totalmente, ¿no?, objetivo. Pero lo cierto es que no podemos caer en esa idealización positivista, ¿no?, del objetivismo puro, porque ese objetivismo puro realmente no existe, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de nuevos reduccionismos siempre va a estar abierta. Y con el nacimiento de nuevas ciencias, constantemente estamos viendo nacer nuevas ciencias. Las clasificaciones ya de la UNESCO y nada, pues se desbordan, ¿no?, constantemente, porque el ser humano va ampliando su radio de conocimiento, ¿no?, de la realidad natural, social y del propio pensamiento, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada uno de nuestras cátedras, desde nuestros grupos de investigación, desde nuestros proyectos, estamos obligados de una forma u otra, primero a conocer la historia del pensamiento humano y ver que no ha sido una acumulación de errores, sino de procesos acumulativos de construcción de nuevas verdades. Y hay que aprender de esos pensadores anteriores, esos filósofos, esos científicos, ¿no?, de esos naturalistas o de esos cientistas sociales, lo que sea, cómo resolvieron los problemas en su tiempo. A veces no es tan importante el resultado, fíjense, porque el resultado puede ser efímero y sustituido por otra verdad superior. Pero más importante, lo que trasciende es el método. Eso es lo que trasciende en la investigación científica. Y los métodos son múltiples. Porque lo más importante del investigador es saber a dónde quiere llegar. ¿Cómo? Eso es otra cosa. ¿Qué problema va a resolver? Es otra cosa. Y sobre todo, a partir de no simplificar el problema como una simple pregunta, que a veces me llama la atención, o preguntas abiertas. No. Las preguntas epistemológicas tienen que ser problemáticas y tienen que contener dilemas, como le dice Aristóteles, ¿no?, en su Organón, ¿no? Y además, como dice Kant, que no se pueden resolver simplemente con una constatación empírica, ¿no? Porque es una duda, no un problema. Entonces, conclusión, tenemos que pensar a construir
disciplinas hasta cierto punto, entre comillas, que sean más abiertas, más transdisciplinares y que planteen nuevos problemas que la ciencia no se ha planteado, y por eso es imprescindible la innovación. Pero la innovación requiere también ¿de qué? De la capacidad imaginativa. Y como decía Albert Einstein, no siempre se resuelve con la información, ni con las... Por eso él decía, más importante que la información, ¿no?, es la capacidad de imaginación. Y esa capacidad de imaginación, decía Albert Einstein, se cultiva más en el arte y en la literatura que en las matemáticas. Algunos dicen que para justificar que había desaprobado matemáticas en bachillerato, yo no lo creo. Las investigaciones de Martha Nussbaum han demostrado en su estudio de por qué las democracias necesitan de las humanidades, que los egresados de estudios en universidades norteamericanas que han recibido formación humanística, los ingenieros, y eso me consta porque cuando estuve dando conferencias en la Johns Hopkins University, le hice esa pregunta al decano de ingeniería y me respondió por qué le daban arte, literatura, ética, filosofía a los ingenieros a partir de un presupuesto muy elemental, que David Truman, el anterior director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Columbia en New York, dijo: el profesional que solamente tenga un conocimiento técnico y que no tenga un poco de cultura humanística constituye una terrible amenaza, porque con él pueden hacer cualquier cosa. Entonces, si Martha Nussbaum demostró que en las universidades norteamericanas que han egresado ingenieros con un mayor nivel de innovación, ha sido aquellas que han formado en el pensamiento más humanístico, ¿esto qué quiere decir? Señores, que tengamos cuidado con esas nuevas tecnologías educativas que han llevado a Alvin Toffler o a tantos a pensar que la educación se puede resolver simplemente con una computadora, que no hacen falta los maestros, los profesores, ni hacen falta los valores, ni la determinación. No. Eso es bastante peligroso hoy en día, ¿no?, en la actualidad. Por eso, para ir concluyendo y que tengan ustedes oportunidad también de protestar, digo yo, de proponer, de sugerir, de preguntar, de cuestionar, yo creo, en primer lugar, que un profesor o un investigador, de lo primero que tiene que estar imbuido para superar cualquier tipo de reduccionismo epistemológico, ¿cuál es? El optimismo epistemológico. Confiar en la posibilidad de conocer cada vez más la naturaleza, la sociedad y el propio pensamiento humano. Pero además, con un solo criterio muy elemental, que ese es un proceso contradictorio en el cual hay errores y en el cual hay que prepararse para convivir, ¿no?, y enfrentar a esos errores, ¿no? Yo creo que los investigadores científicos y los profesores tienen que prepararse para nuevas modalidades de reduccionismos, porque igual que la humanidad convive con bacterias y virus como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no?, y se crean vacunas y medicamentos, pues también tenemos que crear vacunas epistémicas, ¿no?, para enfrentar algunos virus epistemológicos que pueden surgir con nuevos reduccionismos. Y eso se logra si somos capaces en nuestra labor educativa y en nuestra labor científica de lograr que las nuevas generaciones de estudiantes, primero, partamos de un presupuesto educativo elemental, que lo encontramos lo mismo en Confucio que en Sócrates. El mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla, primero. Y segundo, hay que tratar de formar en los nuevos investigadores y en los nuevos profesionales la capacidad de desarrollar un pensamiento con cabeza propia, que es lo que desarrollamos en el tomo 3
de nuestro libro que publicó la editorial Planeta acá, y lo pueden encontrar también está libre en la página web. Son 3 tomos, el último se dedica a estos temas, porque si vamos a reproducir, a pensar que hay que formar generaciones miméticas, reproductoras, pasivas, y no innovadoras y críticas, y la labor principal es que desarrollen un pensamiento propio, que incluso se cuestionen a sus profesores, que incluso se cuestionen a los libros, se cuestionen las teorías científicas existentes, porque el investigador científico tiene que ser constantemente un cuestionador, y el profesor tiene que tratar de promover en las nuevas generaciones ese espíritu crítico, ese pensamiento, ¿no? Reflexivo, de pensar con cabeza propia. Esa pienso yo que es la mejor vacuna, ¿no? Para superar cualquier tipo, ¿no? de reduccionismo epistemológico. Bueno, estas son algunas de las pinceladas, vamos a decir, epistemológicas que queríamos transmitirles. Así que, ante todo, agradezco todas las intervenciones que han sido muy aportadoras, muy valiosas, ¿no? Y todas han sido preguntas culpables, como diría Jean-Paul Sartre, ¿no? No son preguntas ingenuas, ¿no? Es decir, que Sartre decía que en la ciencia y en la filosofía, la pregunta culpable es la que se hace cuando ya se sabe la respuesta, ¿no? El que hace la pregunta ya sabe la respuesta, ¿no? Y Nicolai Hartmann, este filósofo también, personalista, ¿no? Y Henri Bergson, por otra parte, ambos insistían en que una pregunta bien formulada es la mitad de la respuesta, ¿no? Cuando está bien. Y yo creo que aquí han sido todas preguntas culpables, ¿no? Y preguntas que ya tienen, ¿no? La mitad de la respuesta. Y más cuando yo lo que dije fueron pinceladas epistemológicas. No sé si vamos a llamarle así a la conferencia, ¿no? Porque realmente se hace un poco difícil en una hora, ¿no? Tratar de sintetizar, ¿no? 2 libros prácticamente dedicados, ¿no? Al tema. Pero bueno, voy a tratar de dar algunas pinceladas más a partir de las intervenciones tan valiosas que se han hecho. Miren, en primer lugar, la ciencia se ha tratado de especializar cada vez más, ¿no? Y las tecnologías también. ¿Qué pasa? En la primera etapa de la evolución de la relación entre la ciencia y la tecnología iba adelante y la ciencia iba detrás. Sobre todo, por ejemplo, primero se inventa la máquina de vapor antes que haber hecho el descubrimiento de la ley de la termodinámica, ¿no? Y por eso, cuando le preguntaron a James Watt que por qué se movía, no podía dar una respuesta, claro, no tenía una explicación, ¿no? Y después, en el siglo XIX, se cambia esa correlación, y es la ciencia la que va adelante y la tecnología va detrás. Y por eso, cuando Riemann y Lobachevsky elaboran la geometría no euclidiana, nadie le creía aquello. Y tuvo que venir Maxwell, Rutherford, Einstein para cuestionar la validez y decir que sí, que el espacio no es rectilíneo, es curvilíneo, hasta que allá no se fueron a medir los rayos solares al polo norte y vieron que los rayos eran curvilíneos. Entonces, no, espérate. ¿Por qué? Porque el enfoque positivista predominaba todavía hasta en el jurado Nobel para darle el premio. Fíjense que a Einstein no le dan el premio por la teoría de la relatividad, se la dan por el principio, ¿no?, de fotoeléctrico, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las ciencias en un primer momento eran más monolíticas y luego han sido cada vez más plurales y han ido surgiendo cada vez nuevos, ¿no?, esferas del saber, pero a la vez se está demostrando la necesidad de la interdependencia de los enfoques disciplinares, que sean más transdisciplinares, ¿no? Y que rompan con esos estancos tan cerrados que a veces, bueno, los programas académicos nos obligan en las universidades, ¿no? Pero en la investigación científica, sobre todo, es más común la integración de saberes. Y cuando digo integración de saberes, digo todo, porque cuando dije al principio, el episteme para los griegos incluía la doxa. ¿Y qué es la doxa? También la opinión común. Y por lo tanto, ahí están incluidos los saberes de los pueblos originarios. Creo que por ahí lo dije. Y como tú has planteado en 3 de mis libros sobre pensamiento político latinoamericano y filosofía, considero el valor del saber
del pensamiento político de los pueblos originarios, del pensamiento jurídico, del pensamiento filosófico de los pueblos, y no solamente del arte o de la religión o de otras expresiones arquitectónicas. Yo creo que también esos saberes forman parte del episteme y tienen necesariamente, además creo que son incorporados, ¿no?, de una forma u otra. Por lo tanto, una superespecialización o una hiperespecialización puede ser muy peligrosa, ¿no? Cuando hoy en día se requiere de saberes más integrales, más holísticos y sobre todo saberes más atemperados a las circunstancias geográficas, históricas, antropológicas de cada región, de cada país, para que tengan valor para otras circunstancias análogas, porque ese es otro problema. Ahora, yo creo que en la ciencia lo que hay que evitar primero es el apriorismo, ¿no? Ese apriorismo que conduce a elaborar teorías que sirvan para todas las épocas y todas las circunstancias. Y ahí tiene que ver esto con el criterio de que cuando yo ponía la anécdota de Carnap con Schlick, ¿no?, y le decía que no, que al menos existe la verdad, ¿no?, de que la verdad no existe. ¿Por qué existe la verdad? Y nadie puede negar el contenido epistémico que tiene cualquier, y en los grados de absolutez, ¿no?, de que puede tener un determinado. Pero esas verdades son relativas, históricas, pero eso no puede conducir al relativismo ni al convencionalismo, porque eso sí es nefasto. Y yo utilizo el argumento que utilizaba Voltaire ante los escépticos. Decía Voltaire, yo soy escéptico ante los escépticos, ¿no es así? Bueno, pues yo ante Nietzsche y el nihilismo soy nihilista. O sea, me la enfrento, ¿no? Realmente, ¿no? Porque creo que esa hiperbolización, ¿no?, de la interpretación en lugar del reconocimiento del valor de la verdad en Nietzsche, creo que le ha hecho daño incluso a la ciencia, ¿no? Y le ha hecho daño, ¿no?, a la filosofía. Y no es por gusto que el discurso postmodernista, y esto lo he discutido mucho con el amigo Gianni Battimo, ¿no?, en algunos debates que hemos tenido en Italia y acá, por acá, ¿no?, en lugar de favorecer a la construcción y al optimismo epistémico, porque si algo tiene que tener claro un investigador científico, y lo dije al final, es el optimismo epistemológico, la confianza en que sí se puede llegar a conocer la realidad, tanto natural como social, como la del pensamiento, ¿no? Y evitar cualquier tipo de agnosticismo, ¿no?, o de escepticismo absoluto, porque a partir de un criterio agnóstico, entonces, mire, rechacemos la actividad científica y la actividad pedagógica, porque vamos a formar nuevas generaciones escépticas y agnósticas, ¿no?, que desconfíen de la posibilidad de conocer la realidad. Entonces, yo digo medio en broma, medio en serio, dedíquense entonces a vender aguacates, ¿no?, y no a la investigación científica ni a la praxis pedagógica, ¿no es así? Si parte de presupuestos nihilistas, escépticos, agnósticos, ¿no es así?, o misantrópicos, que es lo peor, o lo peor, misóginos, ¿no? Como los hay también, ¿no es así? Y cualquier tipo de racismo o cualquier tipo de discriminación. Ahora, a mí me parece que la ciencia hoy en día cada vez más reconoce, y ahí la epistemología ayuda como parte de la filosofía, porque yo creo que la epistemología es uno de los elementos de la filosofía, ¿no es así? Igual que la ética, la estética, ¿no es así? A una mejor comprensión de que hay distintas perspectivas epistemológicas, y una puede ser la feminista, como planteaba, ¿no? Creo que es Georgina, ¿no? Y yo creo que ahí puede haber una cierta integración entre factores que a veces son axiológicos y pueden ser ideológicos, en cuanto a perspectiva de género, a perspectivas étnicas, a perspectivas generacionales, a perspectivas de distintos tipos, ¿no?, de sujetos epistémicos. Y ahora ahí hay que ver en qué medida, desde esos distintos sujetos epistémicos, que pueden ser las mujeres, los jóvenes, o los afrodescendientes, o los indígenas, o las distintas comunidades, ¿no?, étnicas, aportan a una mejor comprensión de la realidad y pueden ser tomadas en consideración en una interpretación más holística de la realidad.
Y en ese infinito proceso progresivo, y vuelvo a insistir en el carácter progresivo del conocimiento humano, porque el conocimiento humano progresa, ¿no? Y por lo tanto está demostrado que en la historia de la humanidad han habido progresos y van a seguir habiendo progresos. Y yo no puedo admitir de una forma fundamentar posturas que planteen el total estancamiento del conocimiento, ¿no?, científico. Para nada, al contrario. Ah, que hay momentos de zigzagueos, sí. Que hay momentos de crisis, sí. Que hay momentos de lisis también y de ruptura y de enriquecimiento de esa condición humana a través del saber científico, pero también tomando en consideración que la ciencia no lo puede todo, que ese es el error del positivismo. El error del positivismo es pensar que la ciencia lo puede todo. Esa hiperbolización de la racionalidad, no, señores. Hay dimensiones de la espiritualidad que la tiene que llenar el arte, la religión, la ética, otras dimensiones de la espiritualidad humana que jamás ninguna tecnología, ninguna computadora, ninguna ciencia va a completar, ¿no? Porque sencillamente es imposible que lo haga. Y por eso, miren, por ejemplo, Thomas Kuhn, cuando escribió el libro de Historia de las Revoluciones Científicas, dice que a él le fue más importante el apoyo que le dieron los profesores de humanidades que los físicos. ¿No? Y lo dice un físico como Thomas Kuhn. ¿No es así? Stephen Hawking decía que el gran defecto de los físicos modernos era que habían abandonado un poco la filosofía. ¿No? Habían abandonado aquello que Newton, bueno, Newton le llamó filosófica a su teoría, ¿es así? Ah, pero también decía Stephen Hawking que a veces los filósofos han abandonado un poco a las ciencias naturales, ¿no?, y a las ciencias técnicas y a las ciencias formales, ¿es así? Mario Bunge nos contaba a nosotros allá en una vez que lo invitamos a almorzar en uno de aquellos paladares por allá por los años, en el puerto de La Habana, ¿no?, que él primero había estudiado filosofía, porque él tenía un tío que era positivista, Carlos Octavio Bunge, ¿no?, y lo indujo a estudiar filosofía. Pero cuando él se dio cuenta que él no podía estudiar la causalidad, que es el primer libro que escribe en el 45, ¿no?, si no conocía física, se puso a estudiar física y se hizo físico. ¿No es así? ¿No? Y eso lo vi también con Gustavo Bueno allá en Oviedo y con otros, ¿no? Porque a veces, al no tener un conocimiento de una área disciplinar particular, podemos perder la visión holística de la realidad. Yo creo que estamos obligados, fíjense bien, y por eso es que el conocimiento no puede ser individual, y tiene que ser en grupo, y tiene que ser en equipo. Yo cuando defendí mi primer doctorado allá en Leipzig sobre el positivismo en América Latina para demostrar que el positivismo de acá no era igual que el de Comte Spencer en muchas cosas, ¿no es así? Yo dije, bueno, pero ¿y ahora qué hago? Lo primero que tengo que hacer es crear un grupo de investigación. Y eso fue la tarea que me di en Cuba, y creé el grupo de pensamiento filosófico, ¿no?, en América Latina, del cual me siento orgulloso porque ha publicado más de 20 libros en varios países y eventos, ¿no? Y hoy en día me siento orgulloso de que muchos de esos doctores que se formaron en nuestro grupo hoy en día, pues tienen un reconocimiento también, ¿no?, internacional. Y no me hubiera sido posible escribir esos libros que tú has mencionado, que algunos son individuales, pero hay 6 que son colectivos. 6 libros que son de grupos, no individuales, ¿no? Y a veces pido hasta excusa en algunos prólogos, digo, porque yo no sé si esta idea es mía o la tomé de algún estudiante. Porque a veces uno en la praxis docente no se da, ¿no? Y no es fraude, es que uno asimila, ¿no? ¿Por qué yo me he negado a escribirle dedicatorias a mis libros? ¿Ustedes saben por qué? Porque es que uno tiene tantas fuentes de formación desde la niñez, ¿no? Así. Y yo tendría que agradecer a la maestra de kindergarten, ¿no?, a Ofelia Cruz, a la de primer grado, a Rosita Camacho, a Marina Toledo, a tercero, a Norma Estela, y entonces después a la Universidad de Las Villas, a la Universidad de La Habana, a tantas universidades y a tantos, ¿no? Así, y a tantos profesores y colegas y compañeros y amigos, ¿no? Así, en los cuales uno ha aprendido que sería siempre injusto en reconocer la influencia que ha recibido, ¿no? Así,
y que sigue recibiendo de los estudiantes, porque el que más aprende en una clase es el profesor. Eso es lo que primero hay que tener claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor tiene que simplificar didácticamente para transmitir un conocimiento. Y ahí, en ese proceso de abstracción, va conociendo más, ¿no?, las determinaciones de un concepto y va enriqueciendo los niveles de abstracción. Ahora, yo creo también que, bueno, primero, en primer lugar, soy un gran defensor de la formación humanística en todos los niveles de las especialidades técnicas, formales, de cualquier tipo de ciencia, ¿no?, naturales. Me parece que es imprescindible, ¿no es así? Y que también creo que hay que desarrollar esa capacidad crítica, cuestionadora de los estudiantes. Y también, bueno, esta pandemia nos ha obligado a la virtualidad, pero jamás la virtualidad va a suplir la presencialidad. Eso es imposible, porque el profesor no es solamente, señor, en la hora de clase. ¿No es así? El profesor es en el pasillo, en el baño, en la cafetería, en la calle, ¿entiendes? Por eso, José de la Luz y Caballero, ese gran pedagogo cubano que fue alumno de Hegel allá a principios del siglo XIX, ¿no?, que decía que instruir puede cualquiera, educar no. Educar solamente aquel que sea un evangelio vivo. Porque la educación implica, ¿no es así?, el ejemplo personal. Y no solamente la sapiencia, la sabiduría, la acumulación de información. No, 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 no. Es el ejemplo de ser el investigador, de ser el profesor, de ser, ¿no?, el mentor, de ser el padre no solamente intelectual, sino afectivo, emotivo, porque también hay que ver esas dimensiones de la espiritualidad humana que son parte de la educación de las nuevas generaciones y no simplemente un transmisor de información o un transmisor, ¿no?, de conocimiento que hoy en día por internet se puede encontrar fácilmente, ¿no? Pero eso jamás una computadora va a sustituir a un profesor. Y por último, al amigo Elmi, creo que en el capítulo dedicado a los enfoques cuantitativos y cualitativos de mi libro de dirección, que tú lo tienes por allá, Elmi, en la edición cubana, ahí lo sostengo. Señores, si es que la realidad es a la vez cuantitativa y cualitativa, ¿no? Y aquella polémica de los jonios, que si era el apeiron o el agua, y el Pitágoras, creo que es el número, ¿no?, ya se superó hace mucho tiempo, porque es que la realidad es cuantitativa, y por eso yo destaqué a Hegel cuando hice mi reflexión sobre por qué él, ¿no? Yo recuerdo allá en mi época en Leipzig que un joven hacía una tesis muy buena sobre el concepto de mediación en Hegel, Vermittlung, ¿no?, porque Hegel, la mediación entre lo cuantitativo y lo cualitativo es básico en la visión dialéctica de la realidad. Y es que es la realidad la que es dialéctica. El pensamiento tiene que ser tan contradictorio y tan dialéctico como la propia realidad. Y esa realidad es cuantitativa y cualitativa. Y por eso yo también comprendo a Elmi cuando llego a veces a algunas universidades y me dice, no, 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 es que el enfoque mío es solamente cualitativo. Cualitativo. Y yo digo, bueno, entonces, a ver, no se puede medir nada, no se puede. No, no, todo es cualitativo. Qué cosa. O cuando al revés, pienso que me dicen, no, que todo tiene que ser cuantitativo. Digo, señores, ahí como Cantinflas, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. La realidad es cuantitativa y cualitativa, y hay que estudiarla también en las dimensiones cuantitativas y cualitativas. Miren, yo soy profesor aquí en la maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Colombia, pero es de la maestría de la Universidad de Salerno, de Italia, donde todos los años vamos a dar algunas conferencias. Y hay un problema muy serio entre el enfoque de la ciencia política europea y la ciencia política norteamericana. ¿Por qué? Porque todas las ciencias sociales norteamericanas están permeadas por un pragmatismo cuantitativista, ¿no es así? La sociología, la psicología, ¿no?, la ciencia, que es, como dicen por allá en Europa, los cuentanarices, ¿no? Reducen la ciencia a cuentanarices, ¿no? ¿No es así? A la mediana y a la población, ¿no?, ignorando las dimensiones
cualitativas de la sociedad. Óyeme, y eso es lo más nefasto que puede haber. A la sociedad hay que verla integralmente, en la determinación cuantitativa y en la determinación cualitativa. Porque, señores, los valores y una serie de afectos y de sentimientos y de pasiones y de concepciones y de teorías no se pueden reducir. Y ese fue el gran defecto también del enfoque positivista. Pensar que todo se podía medir, que todo se podía, ¿no?, pesar, que todo se podía cuantificar. No. Yo creo que tenemos que tratar de promover en los nuevos investigadores enfoques holísticos, integrales, complejos, sistémicos, integrales, en que lo cuantitativo y lo cualitativo se integren de la mejor forma armónica posible. El buen vivir, lejos de ser un reduccionismo, creo que es uno de los aportes de los saberes de las culturas originarias de los pueblos indígenas, valiosos para las nuevas formas de concebir cómo debe ser este mundo tan amenazado por el ecocidio, ¿no? Y que es muy distante el buen vivir de la dolce vita, aquella que nos plantearon, ¿no?, los consumistas italianos, ¿no?, de los 60, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no?, una cosa con la otra, ¿no? Es decir, hay muchos elementos, ¿no?, de los saberes originarios que cada vez que profundizamos en ello nos percatamos, ¿no es así?, de la sabiduría. Yo recuerdo una anécdota. Hace años fui a dar una conferencia a Puerto Ayacucho, allá al sur de Venezuela, en la frontera, en el Amazonas, ¿no? Y hablando con un taita allí, conversando sobre algunas cosmogonías, ¿no?, llega un joven y le pregunta que qué tiempo necesitaba para él llegar a otro lugar ahí en la selva, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de aquel taita? Le dijo, bueno, depende. Si tú vas muy rápido, digo, si vas lento, puede ser que te demores 5 lunas, pero si vas muy rápido, puede ser que no llegues. Entonces, cuando aquel joven le preguntó, ¿y eso por qué? Le dice, porque mira, si tú vas lento, tú vas atento mirando a ver si aparece un puma, una pantera, un cocodrilo, ¿no es así? Una víbora, cualquier cosa, ¿no? Y vas precavido, vas con mucho cuidado, ¿no? Pero si tú vas rápido caminando por la selva, puede ser que te devore cualquier fiera y no llegue. Eso es la sabiduría, ¿no?, de los pueblos, ¿no?, que uno tiene que aprender, ¿no?, realmente, y que contradice este mundo que todos queremos, ¿no?, hacer rápido, ¿no?, todo el quickly, ¿no?, norteamericano. De manera que yo creo que esa concepción del buen vivir, que ante todo presupone una perspectiva, ¿no?, con relación a la naturaleza, pero también con relación está, ¿no?, lo recto, lo correcto, y que la izquierda es lo siniestro. Nosotros que estamos aquí más cerca, ¿no?, de las estrellas, porque nos guiamos por la Cruz del Sur, ¿no?, vemos que es al revés. Por lo tanto, tenemos una, es más que hasta la visión simbólica la tienen equivocada. Digo, ¿por qué ustedes ponen las manecillas de reloj a girar para la derecha? ¿Y por qué no girar para la izquierda, no?, para tener otra perspectiva, ¿no? ¿No? Pero además me puso a pensar en esto. Me dijo, el problema más grave que tiene la civilización occidental y europea es que ustedes han atentado contra la Pachamama, contra la madre tierra, y ahora quieren salvarla. Estaba convocándose a aquella reunión de Río de Janeiro, ¿no?, en el 91, de salvar la tierra, ¿no? Pero ya es tarde. Me dijo, mira, nosotros cuando vamos a cortar un árbol, primero sembramos 10. Cuando vamos a matar un animal, primero hemos pensado que ha cumplido su ciclo productivo, que tiene, ¿no?, así. Y vamos a, ¿no? Bien. Y por lo tanto, cuando el hombre se cree que es el dueño de la naturaleza, ¿no?, y que no es parte, hijo de esa naturaleza, por eso la naturaleza se lo cobra, y lo estamos viendo. Encendemos el televisor todos los días y vemos esas inundaciones en Alemania y esos incendios en California y en el Mediterráneo. ¿Y qué es eso, señores? El ecocidio del cual el antropocentrismo occidental nos ha llevado. ¿No es así? Entonces hay que aprender de las culturas africanas, de las culturas esquimales, de las culturas orientales, asiáticas, de todos estos pueblos, y no simplemente pensar
que la cultura está nada más que en París, en Berlín, en Londres, porque ese es el gran defecto que hemos tenido en las ciencias, tanto naturales como sociales como técnicas, el eurocentrismo que nos ha carcomido, ¿no? Y sobre todo en la epistemología y en la metodología de la ciencia. Y hasta que no hagamos una reconstrucción de los saberes que incluya otras formas de saberes que no son solamente, ¿no?, lo de la ciencia técnica en sentido más estricto, no habremos contribuido realmente a la emancipación humana y al perfeccionamiento, ¿no?, de la humanidad, y por lo menos a tratar de salvarnos de este ecocidio, ¿no?, al que parece que nos están condenando, ¿no? Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano. Fue mi primer libro publicado en Cuba por la editora Política en 1985 y fue el producto de un ciclo de conferencias que ofrecí en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, en La Habana, en el año anterior, 1984, a solicitud del destacadísimo profesor de filosofía, como le gustaba llamarse, Gaspar Jorge García Galló, que fue un profesor de varias generaciones de cubanos, quien se interesó, desde que yo hice mi primera tesis doctoral sobre Enrique José Varona, en que ofreciera en Cuba un ciclo de conferencias sobre la producción de las ideas filosóficas en Cuba. En este libro traté de hacer un panorama de, primero, la ilustración cubana de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, analizando las ideas filosóficas de José Agustín Caballero, de Félix Varela, el gran pensador y además líder independentista de nuestro pueblo, y de José de la Luz y Caballero. Es el primer análisis que se hace en este libro. Luego le dediqué una síntesis de mi tesis doctoral sobre particularidades del pensamiento positivista de Varona, y de ahí hice una incursión prematura de las ideas filosóficas durante la primera etapa del periodo del siglo XX cubano, y en particular del pensamiento marxista, ¿no?, en Cuba, en esa etapa, ¿no? Pero ya en esos años en que yo comenzaba, a mediados de los años 80, a abrir los estudios en la Universidad Central de Las Villas con un grupo de pensamiento filosófico latinoamericano que creamos desde el año 81, 82, con varios jóvenes egresados de la Unión Soviética, de la Universidad de La Habana, de otras universidades cubanas para el estudio de la filosofía en Cuba. Aquí comencé a presentar reflexiones sobre el desarrollo de la filosofía en Cuba en la primera mitad del siglo XX, o sea, antes del triunfo, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero también en este análisis comencé mis primeras incursiones sobre algunos pensadores latinoamericanos como Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roy, Francisco Miró Quesada, que yo comenzaba a estudiar y no conocía personalmente. Después de 1985, el Congreso de Guadalajara Interamericano, los conocía todos y me di cuenta que muchos de mis conceptos sobre ellos no eran muy precisos y no se correspondían realmente, ¿no?, con la realidad. En este libro yo no le dediqué análisis a la obra de pensamiento martiano, porque cuando Galló me pidió si podía, le dije que no me sentía capaz de hacerlo en aquel momento, pero que le prometía que lo haría porque las ideas filosóficas de Martí obligaban a una reflexión profunda. Quiero decir que este primer libro, como un primer hijo, porque yo creo que los libros son como hijos, ¿no? Los libros hay que concebirlos, hay que gestarlos, hay que darle a luz, hay que promoverlos, hay que cuidarlos, pero también llega un momento en que hasta se te oponen, ¿no? Y por eso como primogénito de mi producción bibliográfica lo quiero, ¿no?, como cualquiera de mis otros hijos y de mis otros libros.